Bueno, buenas tardes. Agradecemos mucho su presencia aquí. Tenemos el gusto de presentar un libro que es producto de un proceso de investigación que hicimos los tres coordinadores. Desafortunadamente, la doctora Leida Samar no nos va a poder acompañar por un problema de salud. En este proyecto nos dimos a la tarea de recorrer en 2022 y 2023 varias experiencias vivas, vigentes en el campo en México, que están practicando en ocasiones desde hace varias décadas, en ocasiones de tiempo más reciente, experiencias de sustentabilidad, es decir, producir distintas cosas, entre las que tenemos café, miel, madera, servicios ecoturísticos, de una manera sustentable, o sea, sin acabarse los recursos naturales, sin degradar la naturaleza. En todas las experiencias vemos la presencia de cosmogonías indígenas originarias de México, en las que hay otra idea de la naturaleza que no sea nada más explotarla, extraerle recursos. Y fue un recorrido muy interesante que nos permitió además invitar a escribir sobre lo que estaban viviendo, sobre lo que conocían, autores que están presentes en las distintas regiones que visitamos. Entonces, bueno, pues nos da mucho gusto que haya salido el libro, que podamos presentar esto. En la primera parte, que es lo que yo voy a describir con un poco más de detalle, tenemos 4 textos. Uno sobre la preservación del patrimonio biocultural de la montaña sagrada Matlalcueyatl, o Malinche, como le decimos, en el pueblo de San Miguel Canoa, un pueblo náhuatl que pertenece al municipio de Puebla, y en el cual la raíz biocultural relacionada con la montaña, los maíces nativos que cultivan y el santo patrono, San Miguel Arcángel, ha permitido que esta comunidad siga existiendo, conservando muchas de sus tradiciones. Inclusive se habla la lengua náhuatl, lo cual es muy asombroso estando en el mismo municipio de Puebla, ya a muy corta distancia de la sociedad de Puebla. En este caso, el autor, que es Emanuel Reyes, profundiza un poco más en la relación con la montaña, con la Malinche, con la cual hay una serie de contradicciones y problemas porque está muy deforestada y a la vez hay grupos al interior del pueblo de San Miguel Canoa interesados en la reforestación y en su preservación. El siguiente texto es de la coordinadora que desafortunadamente no pudo estar con nosotros, de la doctora Leida Samar. Ella escribe sobre experiencias de sustentabilidad también en la Sierra Nororiental de Puebla, concretamente en el municipio de Cuetzalan, y ella y el otro autor, Isidro Telles, escriben sobre 2 casos. Uno, la muy famosa y conocida Unión de Cooperativas Tosepan-Titatanisque, una unión de cooperativas que ya tiene varias décadas funcionando y que es un complejo de 8 o 9 cooperativas que comprenden en el aspecto productivo el café, la miel de melipona, la pimienta, y además tienen cooperativa de vivienda, tienen microfinanciera y una serie de experiencias que les han permitido tener un impacto muy importante en la región para la mejora de los ingresos y los niveles de vida de la población náhuatl o macehual, ellos se llaman macehual allá, y la población totonaca, porque con estas cooperativas tienen la posibilidad de obtener más ingresos. Además, está presente esta otra visión, también lo mismo que en el pueblo náhuatl de San Miguel Canoa, esta otra visión de relación con la naturaleza en la que nosotros no somos sus dueños, somos parte de, y entonces no podemos estarla sobreexplotando o solo extrayendo recursos.
La otra experiencia de la Sierra Norte de Puebla es la organización Masehualcihuamec, una organización de mujeres, que comenzó siendo una organización de artesanas, hacen unas artesanías textiles y en cestería muy bonitas en la región, y ahora han logrado además tener su propio hotel e incursionar en el turismo. El tercer texto son 2 casos en Chiapas, donde lo que se estudia es cómo ha ido avanzando la transición agroecológica en una comunidad que se llama Santa Luta, cerca de San Cristóbal de las Casas, en la que un grupo de familias se animaron por influencia en buena medida de la Pastoral de la Tierra, una organización religiosa, a empezar a producir sus verduras, sobre todo verduras, de manera agroecológica, o sea, sin usar agroquímicos tóxicos. Y bueno, pues ellos tienen una ventaja, que están muy cerca de San Cristóbal de las Casas y pueden vender ahí estas verduras agroecológicas. La otra experiencia tiene que ver con una institución educativa, la Escuela de Moxbiquil, que tiene una licenciatura relacionada con la sustentabilidad, y la autora, que es Elizabeth Sotelo, se dio a la tarea de localizar, dar seguimiento y entrevistar a varios egresados de la escuela para ver, en distintos municipios también de Chiapas, para ver qué tanto estaban aplicando las enseñanzas sobre agroecología que les hicieron en Moxbiquil, qué dificultades habían tenido, qué logros habían tenido. Por tanto, este tercer texto pues tiene esto de valioso, de que antes de que se hablara de transición agroecológica, como ahora que se empezó a hablar de las instituciones de gobierno y demás, pues había ya experiencias concretas en Chiapas de gente que se había interesado por diversas razones, con diversas influencias, en producir pues, básicamente hortalizas, verduras libres de agrotóxicos. La autora pues concluye que es muy necesario el apoyo familiar, porque la agroecología requiere de mucho trabajo, necesitan que participe toda la familia, se requiere, claro, el acceso a la tierra y se requiere tener demanda, un mercado de personas interesadas en consumir alimentos libres de agrotóxicos. Y el cuarto caso, uno de los autores está aquí a mi lado, es el doctor Francisco Ávila, y la otra no está, que es la doctora Yolanda Castañeda, donde también ellos analizan otro proceso de transición agroecológica, en este caso tlaxcalteca, también fuera de los programas gubernamentales, aunque en varios de los casos de estos 2 de Chiapas y también de Canoa, en 3 de los casos hay gente que está participando en Sembrando Vida a nivel individual, pero las experiencias tienen que ver con organizaciones más de la sociedad civil que funcionaban ya desde antes. En el caso de Tlaxcala, los autores analizan también 2 experiencias. Una, el grupo Vicente Guerrero, de la comunidad del mismo nombre del municipio de Españita, en Tlaxcala, que tiene ya también varias décadas, más de 40 años, trabajando en la preservación de sus maíces nativos y en producir con técnicas agroecológicas, sin agrotóxicos. Tienen una experiencia muy interesante, además de la conservación de los maíces nativos, de que fueron pioneros de las ferias del maíz, a las que cada vez más comunidades imitan en Tlaxcala y en otros estados. Tienen una experiencia muy interesante en recuperación de suelos y obtienen, por tanto, con buen temporal rendimientos importantes de maíz, sin riego y sin agrotóxicos. Y el otro caso, que es Ixtenco, que es un pueblo muy interesante cerca de La Malinche, también del otro lado, del lado tlaxcalteca, en el que vive la única población otomí o yuní de Tlaxcala y que tienen mucho prestigio regional para la preservación de maíces nativos. Se conocen que producen buena semilla de maíces nativos, tienen una serie de tradiciones interesantes, parecido al caso de Canoa, tradiciones religiosas, en las que, por ejemplo, en las festividades, aquí en este caso es a San Juan,
sirven un atole de maíz azul y hacen tamales de maíz azul. La mayordomía es cada mes, se festeja el santo, pero en la fiesta del santo patrono, pues todo el pueblo está abierto y se invitan los asistentes a esto. Ellos también hacen su fiesta del maíz. Entonces, bueno, esta primera parte le llamamos contextos de la sustentabilidad, modelos y estrategias, porque hacemos un recuento de estas 4 experiencias donde en distintos lugares del país tenemos con mayor o menor trayectoria, experiencia, pues casos en los que grupos organizados han optado por la sustentabilidad para la producción y los mercados. Muchas gracias. Entonces, pasaríamos a presentar la segunda parte. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me gusto ver además muchas caras jóvenes que se interesan en estos temas. Esta presentación, digamos que también es un orgullo para quienes estamos no solamente coordinando, sino quienes estuvimos en el proceso de investigación, que como mencionaba Yolanda, fue un proceso bastante intenso. Fueron 3 años de trabajo, no solamente de campo, sino también de discusión y análisis sobre un tema que digamos, en la sociología, ¿verdad?, que algún sociólogo, muchas veces es tema de debate. ¿Qué es una alternativa? ¿Frente a qué es una alternativa lo que estamos buscando? Y venimos de una experiencia, de un libro que les voy a decir el título para que vean cómo estamos de optimistas: Llover sobre mojado, conflictos socioambientales frente a procesos de despojo y extractivismo. Entonces, digamos, el grupo de investigadores que estábamos en estas reflexiones, en la época de la pandemia, nos dimos cuenta que, pues sí, hay que documentar todos estos procesos, muchas veces catastróficos, que viven las comunidades y los pueblos de nuestro país, pero lo que, entre las cosas que vimos y aprendimos de la pandemia, es que las comunidades pudieron salir adelante. De hecho, muchas comunidades se fortalecieron en esa época de la pandemia, generaron sus propios procesos de salud pública, muchos migrantes regresaron a sus pueblos, se volvió a sembrar. Fue un año donde, esos 2 años, el 21 y 22, el 20 y 21, donde hubo una cosecha importante que en muchas regiones del país no se había tenido. En fin, lo que estamos observando es que sí, había llovido sobre mojado, pero después de esa tormenta se expresaban muchos elementos que queríamos entender. Y eso nos llamó, digamos, como un primer elemento, la atención para discutir la posibilidad de ver alternativas sociales. Y había varios textos que antecedían evidentemente este tipo de investigaciones. Uno que nos marcó mucho, el de Víctor Toledo y Espejel, que en la primera década de este siglo pues hicieron un primer mapeo de experiencias sustentables, alternativas, y habían hecho a nivel de mapeo, más ubicándolas, casi 2.500, 2.400 experiencias en todo el país. Es decir, lo que estamos viendo es que en el México profundo, en este México rural, campesino, indígena, hay formas vibrantes, formas que tratan de salir adelante a pesar de todas las condiciones que están en contra, productivas, económicas, de política social, etc. Y entonces nos dedicamos a ubicar estas alternativas. Fuimos a 8 estados de la República. Hoy se hicieron investigaciones en 8 estados: en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, que nos dieron, digamos, muchos elementos para entender cómo se estaban construyendo estos procesos. Por eso es la construcción social, ¿verdad? La construcción social de alternativas es un proceso que es vivo y que pues teníamos que tratar de entender. A mí me tocó la segunda parte del texto, que habla sobre
las prácticas, porque un elemento que nos quedó claro desde el principio es que para entender estos procesos hay que ver cómo se realizan las prácticas en las experiencias. Digamos, hay marcos conceptuales, hay ciertos modelos, ciertas propuestas, pero en la práctica es donde uno puede entender qué tan relevantes o por qué se están construyendo estas experiencias. Y digamos, tenemos 4 trabajos en esta sección de prácticas y acciones de la sustentabilidad, que una se refiere a la producción sustentable de café en comunidades indígenas de los Altos de Chiapas, escrito por Mateo Velasco, egresado de la maestría en Sociedades Sustentables y un servidor. El otro texto son las expresiones familiares y comunitarias de las sustentabilidades indígenas campesinas de la Sierra Otomí Tepehua, que escribieron Miguel Carrillo y Óscar Castillo de la Universidad Intercultural de Hidalgo. El texto de sustentabilidad y empresas comunales de el Ixtlán y Calpulalpan de la Sierra Juárez de Oaxaca, que escribió Yolanda Maciú. Y finalmente, prácticas sociales campesinas, vulnerabilidad agroalimentaria y conservación ambiental, el caso de la comunidad de Santiago Yotepec, al noreste de Oaxaca, que escribió Liliana Jiménez, estudiante del doctorado, en ese tiempo estudiante del doctorado en desarrollo rural. Bueno, todas estas experiencias tienen elementos comunes. El primero que resalta, pues todas pertenecen a pueblos originarios. Digamos, este sustento, esta matriz desde los pueblos originarios le da, digamos, un sentido y una fortaleza a todos estos procesos. Son pueblos celtales, oxiles, ñayús, tepehuas, zapotecos, ¿verdad? Mazahuas, etcétera, que están construyendo estos procesos y que permiten, no voy a hacer un resumen de cada una de estas experiencias, me da tiempo y mejor que lo puedan incluir texto para que lo puedan profundizar, pero sí quisiera resaltar ciertas afinidades que tiene, aparte, digamos, de esta base, este sustrato de pueblos originarios. Uno, el primero es que, si bien las experiencias muchas veces aparentan ser en contra del sistema económico, en contra del capitalismo, pues hay una base que, digamos, que tiene que definirse en relación a que se tiene que generar ingresos para las familias. Y esos ingresos están en ese mercado que está controlado por estas relaciones económicas. Entonces, estas experiencias lo que tratan de hacer es articularse en las mejores formas posibles para ellos en ese mercado, pero sin perder autonomía o perdiendo la menor autonomía posible. Entonces vemos que producen café, vemos que producen productos forestales, que producen cítricos, que producen hortalizas, que producen textiles, etcétera, etcétera. Siempre tienen algo que producir para tener cierta parte del ingreso. Pero entonces estas experiencias además mantienen una cierta, digamos, soberanía alimentaria. Producen para el mercado, pero también producen para ellos. Entonces, esa dualidad, digamos, les ha permitido insertarse en ciertas condiciones del mercado, pero también mantener cierta autonomía. El otro elemento relevante es, digamos, la familia como centro de esas articulaciones, como motor y como orientación de las prácticas alternativas. Es el trabajo familiar, es la discusión en la familia sobre lo que se tiene que producir, sobre qué se tiene que ahorrar para que los hijos o hijas vayan a estudiar afuera, o si las hijas o hijos ya están en edad de trabajar, también cómo se mantienen ese vínculo familiar para seguir apoyando a la economía familiar. Entonces,
Esas formas de organización a través de la familia son muy importantes para mantener estas experiencias y que se conjuntan con otra que es la comunidad. Todas estas experiencias están vinculadas de una u otra forma a mecanismos comunitarios, desde tal vez los más conocidos y que son ejemplo en estas discusiones, la normalidad, ¿verdad? Esa forma muy oaxaqueña de pertenencia, de organización y de vivencia hacia la comunidad, hasta otras que, digamos, que tienen más referencia hacia el tipo de propiedad, si es ejidal, si es comunidad agraria, o si es, que ese es otro elemento relevante, muchos tienen su referente, digamos, colectivo hacia cooperativas, porque hay muchas experiencias que todavía trabajan, a pesar de todos los males que nos han echado a las cooperativas, de forma cooperativa. Y hay cooperativas muy grandes en Chiapas, pero también, digamos, vimos experiencias pequeñas en la zona de Hidalgo, de Pegua, que nos pueden también indicar que esas formas colectivas tienen todavía un peso y ayudan a salir adelante a muchas de estas experiencias. Y finalmente, pues el tema que refiere, digamos, al entorno, a la naturaleza, a el territorio, digamos, que ese es otro elemento que nos ayuda a entender la sustentabilidad, porque en la definición de la sustentabilidad hay muchos debates en la academia, pero la construcción que hacen las poblaciones pues refiere a ese cuidado de ese territorio, porque dependen de esas tierras, dependen de ese bosque, dependen de esas selvas para poder vivir y que su comunidad pueda perdurar. Entonces es una idea de cuidado, de compromiso con sus territorios, y lo vemos, digamos, para cerrar en esta parte de las experiencias, lo vemos en esta relación muy claramente en la Sierra Juárez de Oaxaca, donde los pueblos zapotecas habían desde los años 80 defendido sus tierras que son del bosque de empresas forestales que se estaban acabando todas sus tierras. Y entonces defendieron su bosque, se quedaron con la, digamos, la posibilidad de manejar ellos el bosque, la gestión del bosque, y a partir de esa lucha y de esa vinculación con su territorio y con sus bosques, han generado experiencias bien interesantes. En Ixtlán, por ejemplo, 9 empresas comunitarias, ¿verdad? Desde las que hacen uso de la madera del bosque, que hacen muebles, que embotellan agua, tienen ferreterías, un montón de cosas, pero todo alrededor de esa experiencia inicial que fue la defensa del bosque. Entonces, pues los invitamos a que puedan revisar este tipo de capítulos para que pues tengan más elementos de cómo lo hicieron cada una de las regiones. Muchas gracias. Buenas tardes. Finalmente, esta parte del libro para que comentarlo, pero ante todo, pues agradezco que me estén acompañando aquí, Carlos, los jóvenes que están estudiando una carrera o tienen curiosidad respecto a lo que pasa con la sustentabilidad y las alternativas. También agradezco a Yolanda, a Carlos Caleira por permitirme participar en el libro mismo, pero también comentarlo. Es interesante también cómo se llevaron a cabo la coordinación de este libro. Participan diferentes autores, autoras, en los cuales van acompañando los procesos que se van presentando en el mismo, ¿no? Algunos pertenecen a los procesos y otros van acompañando de forma constante desde hace varios años. Entonces, entre las diferentes narrativas y capítulos que vemos que ellos dan las voces, van presentando las voces de los actores, de los sujetos sociales que se encuentran en esta construcción de alternativas. Como dice Carlos, una construcción de alternativas diferentes a un modelo de articulación dominante.
Pero entonces empezamos a ver y los propios autores y las propias experiencias nos empiezan a marcar exactamente cómo el poder simbólico que se ejerce desde diferentes matices o elementos como el Estado, la economía, la política, la cultura o el manejo de los recursos, tiene un poder importante en cómo se va moldeando y decidiendo qué es lo que se debe de hacer en los territorios, qué es lo que se debe de pensar o qué es lo que se debe de creer o de construir como desarrollo como alternativo. Entonces aquí los autores nos van presentando toda una serie de capítulos, que es el capítulo 3 más bien, de sustentabilidad y sin resistencias socioterritoriales, en el que cada uno de ellos, ahorita les comentaré, nos narran o nos visibilizan cómo es que a través de la voz de estos actores o de estos procesos en los cuales se encuentran en los territorios, van construyendo alternativas diferentes, en el que el poder simbólico que les comento, que moldea ciertas estrategias, principalmente en el ejercicio de la violencia misma por diferentes mecanismos en el cual el Estado tiene un imperante, ellos van resistiendo a través de sus propias prácticas. El elemento cultural es indispensable para esta construcción de alternativas. Entonces empezamos a ver exactamente en los diferentes capítulos que nos va presentando John Enrique Ávila, la defensa de los humedales de montaña como alternativa de sustentabilidad en Chiapas, el trabajo de Célix Delgado Luna, las alternativas locales al desarrollo sustentable en el ámbito rural, aguas bajo el río de Pauta, Morelos, y finalmente en Noel Ramos Reyes, la Tarabatería en Santa María Asunción Guerrero, manifestación de una resistencia organizada. Empezamos a ver que esta construcción de alternativas y de resistencia misma es a través de las prácticas culturales que ellos van a narrar. Prácticas culturales en el día a día del individuo, es decir, a través de la propia existencia de la vida cotidiana, nos muestran que es otra forma de resistencia, de esta resistencia a este poder simbólico que se ejerce a través de diferentes mecanismos. Entonces, como nos dice John Enrique Ávila, la defensa de los humedales de la montaña, nos va presentando cómo en una comunidad de Chiapas van a través de un largo proceso de lucha, de 18 años, luchan por evitar el despojo de su territorio y de los humedales que se encuentran en esta zona. Logran, consiguen que estos lugares o estos espacios sean protegidos, sean declarados parte de humedales por una importancia no solamente nacional, sino también a nivel internacional. A pesar de ello, de toda esta lucha que nos narra de una forma precisa desde su formación como arqueólogo, viendo todos los elementos biológicos, ecológicos, pero también esta relación con las propias culturas, con los propios procesos culturales que se tienen de las personas que habitan aquí, empezamos a ver que independientemente que detrás de esta lucha de 18 años de defensa del territorio, sigue existiendo un despojo de esos humedales, sigue existiendo una apropiación del territorio por diferentes mecanismos en los cuales sigue imperando esta violencia simbólica que les menciono, esta violencia simbólica desde el Estado mismo. Entonces nos empieza a narrar y nos cuenta cómo el elemento cultural, el elemento de resistencia en el manejo del territorio es un elemento indispensable. Y de esta nueva forma también se engarza el trabajo siguiente del siguiente capítulo de Célix Delgado Luna, las alternativas locales al desarrollo sustentable en el ámbito rural, aguas bajo el río de Pauta, en Morelos. Aquí también nos va narrando exactamente cómo a través de diferentes experiencias de las prácticas agroecológicas en las que le indican nuevamente esta relación con el territorio, pero también en la resignificación de qué es la agroecología y cómo ellos se van apoyando de su propio territorio, van construyendo alternativas. Una alternativa de un proyecto que llaman Tali Natri, que es exactamente a través de las prácticas agroecológicas, en las cuales se tratan de defender exactamente el despojo de su territorio, pero también visibilizar y generar dentro de la región en la que ellos se encuentran, estas prácticas son elementos importantes de concientización o de sensibilización de las propias prácticas que se desarrollan en el territorio. Finalmente, Noel Ramos Reyes, la Tarabatería de Santa María Asunción Guerrero, manifestación de una resistencia organizada, vemos y nos narra cómo una práctica que se realiza en esta región con una importancia económica, que es la talabartería, la costurería y otros aspectos,
son importantes económicamente, pero por procesos de la migración se empieza a perder. Entonces empezamos a ver que exactamente un elemento para ir construyendo y otra alternativa es reivindicar estos procesos que se tienen dentro del imaginario de la región en relación a los aspectos culturales de esta práctica. Tiene una imperancia económica, se va perdiendo por los procesos migratorios, por el desinterés de las juventudes, pero el autor nos empieza a narrar exactamente y a visibilizar cómo es que este elemento cultural está arraigado en la región, en el territorio, es un palanca y otro mecanismo para volver a mantenerse dentro de estos espacios de resistencia. En el que cada uno de los autores en este tercer capítulo, en esta tercera sección del libro, Sustentabilidad y Resistencia Socioterritoriales, nos muestran exactamente cómo el elemento cultural, el elemento de la organización, son otras formas de construir alternativas diferentes a esta relación simbólica del poder, el poder dominante desde ciertas esferas o desde el propio Estado. Y bueno, yo lo dejaría hasta aquí para que sepan tengamos una porción de preguntas, comentarios, para que también tenga una oportunidad de cada uno. Muchas gracias. Pues habiendo oído brevemente de qué trata el libro, no sé si hay algún comentario, pregunta. ¿Sí? Una pregunta para Carlos. Hablaste de producción forestal y unas organizaciones forestales. Luego aclaraste que esas organizaciones pues, eran comunitarias y que esa producción se vende, la producción forestal y la producción agrícola. Bueno, se vende y esas utilidades de las ventas se regresan a los gracias, se regresan a los agricultores, porque si estamos hablando de sustentabilidad, haz de cuenta que estamos hablando de conservación, porque sustentable quiere decir que todas las madera, pero ese árbol tiene que estar para las generaciones que siguen, no acabarse, o acabarse un bosque y dejar una parte para lo que sigue. Es mantener, como dice la misma palabra, sostener, ¿no? Es sustentabilidad. Y una pregunta para Francisco es que hablaste de una lucha, que después de una larga lucha de defensa de no sé qué del territorio, esa lucha es armada, legal, esperanzadora, etcétera, ¿no? Y luego hablamos también de las diferentes culturas. En Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, las organizaciones familiares son diferentes. Te voy a hablar del Istmo, por ejemplo, donde yo soy. Ahí es casi un patriarcado. No es, digamos, el padre, pues es el padre, es el que manda, etcétera. Pero casi es un matriarcado ahí y es una organización familiar muy diferente a la que existe en otros lados. No sé si se tomó en cuenta esa organización familiar para el libro, ¿no? Y estas presentaciones son como las películas. Si nos lo platican, pues ya no compramos el libro. Sale, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Pudimos quitar una o dos más? Pero tuvo un contexto. Bueno, es que sobre las organizaciones. Allá hay otra pregunta. Bueno, muchas gracias por este tipo de temas. Y bueno, tengo una pregunta para Francisco y después para los demás panelistas con respecto al título del libro, ¿no? Mencionan sobre la violencia simbólica, pero bueno, históricamente también sabemos que el campesino ha sufrido violencia física, violencia económica y en realidad cualquier otro tipo de violencia que se lleva y que sigue coexistiendo, desgraciadamente, digamos, está el obrero y al abajo del obrero está el campesino, ¿no? Me imagino que en el libro lo que se trata es sobre una resistencia más al estilo ranchiano pacífica. No creo que se toque ningún tema más digamos, de otro tipo de resistencia, salvo eso,
¿verdad? Esa es una pregunta. Y la segunda es, si ustedes vislumbran, con base en lo que pues, históricamente ha sucedido el campesino, ¿conciben algún día que realmente el campesino tenga ese respeto y esa validación económica y social que pues merece tener, digamos, no solo el campesino, sino con relación también todo el término indígena? Muchas gracias. Gracias. Bueno, nada más muy rápido. Las organizaciones forestales son de por su tierra, son de Sierra Juárez. Y ahí visitamos Ixtlán y Calpulalpan, que son dos casos distintos, pero los dos son muy interesantes porque tienen como que décadas en las que primero recuperaron sus bosques porque se los tenían acaparados, despojados, una empresa que primero fue privada y luego fue paraestatal, la Fabatux, en los fines de los 70s, 80s, y después aprendieron a manejarlos, aprendieron a usar la madera sin acabarse los bosques, tienen un sistema rotativo. Y los dos casos, Calpulalpan tiene una organización que se llama la USACH, y Ixtlán tiene 9 empresas comunales, una es la forestal. En los dos casos tienen mueblería, o sea, logran captar más ingresos porque tienen mueblería. Y sí, los ingresos se reparten entre todos los comuneros dueños de esos bosques. Sí, ese es uno de los debates, ¿no?, que tiene la sustentabilidad. Yo me estudié más los, digamos, experiencias que tienen que ver con la producción de café de forma sustentable. Y esa forma, digamos que es muy interesante porque es una apropiación de las, digamos, de todos los productos que, sobre todo en Chiapas, aquí hay un clima, no sé si lo conozcan, pero de todos los climas, pero el café ha sido un producto que se ha adecuado a la lógica productiva de las poblaciones, porque no se requieren grandes extensiones de terreno, puede complementar el gasto familiar, se puede producir en las huertas y parcelas y se puede combinar con otros cultivos, sobre todo árboles frutales, ciertas plantas medicinales, etc. Entonces, esa forma productiva que, digamos, en parte fue construida, y ese es el sentido del término que utilizamos, es decir, es un proceso en que las poblaciones se organizan, producen y van generando conocimientos y posibilidades. Crearon una modalidad de producción que después, cuando vinieron los programas de la 4T, decían, es que eso es agroecología, transición agroecológica. No, pues es lo que nos dieron chance de hacer, no nos daban fertilizante, no nos daban apoyo, pues nosotros tuvimos que organizarnos y ver cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces, las experiencias de café es muy interesante porque entraron a la producción orgánica porque había un mercado, digamos, pero Había suelo. pero también recuperaron formas tradicionales de cómo hacer fertilizantes, cómo cuidar las plantas, cómo articularlas con otros productos, etc. Entonces, digamos que ahí la idea de la sustentabilidad aplicaría en la perspectiva de que se puede seguir produciendo en esas condiciones diversificados sin dañar, digamos, tan fuerte el entorno y tener ingresos, que esa es una cosa que tienen estas experiencias, porque sin ingresos tampoco puede ser muy sustentable, pero ¿cómo lo haces para sobrevivir, para el gasto de la familia, para la escuela, para la ropa, etcétera? Entonces, y eso tiene que ver con la pregunta, es decir, la dignidad. Yo creo que un elemento que muchas veces no se debate es esa dignidad que se construye con la autosuficiencia, la autonomía. Claro, siempre falta el dinero, ¿verdad? Pero lo que vimos, yo por lo menos observé en la producción del café, es que le buscan. Por ejemplo, la pandemia le restringió mucho la comercialización del café. ¿Qué hicieron? Muchos productores, está reseñado, por las redes sociales.
como diría el clásico, las benditas redes sociales. Y por Facebook se anunciaban, y que con Instagram, y con el WhatsApp, y empezaron a vender así. Se saltaron a los coyotes, ¿no? Bueno, tienen un poquito más de ingreso, le tuvieron que buscar, pero esa es una de las cosas que salen en estas experiencias. Que si bien es un proceso, evidentemente, donde el campesinado ha sido subordinado, en muchas situaciones también tiene esa posibilidad de... Y... Bueno, respecto a lo de la lucha que mencionaba, uno de los capítulos, para que me inviten a leer cómo ha sido el proceso exactamente, en uno de ellos, de los generales de 18 años que estuvieron peleando, fueron diferentes formas de organización, lucha simbólica, pero también lucha tal cual materializada en enfrentamientos, ¿no? Nos van diciendo el propio autor, entonces pues para que los invito a leerlo, ¿no? Entonces son diferentes formas en las que sí, las formas de organización comunitaria están presentes, de hecho en todos los capítulos, que es importante, un elemento detonante de movilización de las propias construcciones alternativas en los medios rurales. Respecto al poder simbólico, ¿no? ¿Cómo es que se materializa o no? Tenemos, bueno, las relaciones sociales se materializan en esa disputa, la disputa en sí, en el significado y en lo simbólico de las cosas, ¿no? Ahí es donde se ve la relación social en sí mismo, ¿no? Entonces, cada uno de los autores o de los diferentes capítulos, de una u otra forma, en esta tercera sección, se va viendo cómo el elemento cultural, el elemento del poder simbólico, es un aspecto importante en esa disputa del significado de lo simbólico, ¿no? En el que empiezan a debatir o a cuestionarse, primero, ¿qué es el modelo? Un modelo de desarrollo que ejerce en el imaginario un poder o un ejercicio simbólico de qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Y se materializa tal cual en el espacio rural a través del propio territorio, ¿no? Ahí es donde se ve completamente el significado, ¿no? Entonces empezamos a ver que en esta construcción de alternativas, en este poder simbólico, el elemento cultural es indispensable en esa disputa de lo significado en el ejercicio de la construcción de las alternativas. Sería por ahí también es como ir leyendo exactamente cómo es que se va ejerciendo y se va construyendo a través, no solamente en el capítulo 3, sino en todos los capítulos del libro de la construcción social de alternativas de sustentabilidad, que plantean exactamente esta construcción de una alternativa diferente a este ejercicio del poder, de un poder simbólico que se materializa en el espacio rural. Y ya ni hablemos de un poder semiótico, ¿no? Ya está más en las dimensiones. Gracias. Pues bueno, nos despedimos y les agradecemos mucho su asistencia. Quizás para cerrar, creo que este libro nos da un abanico de experiencias que son esperanzadoras. O sea, que dentro de nuestro mundo que va aceleradamente a la autodestrucción y demás, pues vemos que hay gente que arrasa tierra, está intentando otras maneras, que entre otras cosas es reconciliarse con la naturaleza, conservar los recursos naturales, comer sanamente, llevar productos sanos al mercado y además vivir la experiencia comunitaria, ¿no? O sea, servir a su comunidad, no pensar nada más en el dinero, la ganancia individual. Muchas gracias.